con la pregunta de Luna, lo de la incertidumbre ante la totalidad. Bueno, la incertidumbre ante la totalidad está vinculado a que el hombre es, o sea, para que el hombre, bueno, sí, el hombre y la filosofía somos históricos, ¿sí? Estamos dentro de la historia. Entonces lo que les dice el texto es que la filosofía no puede desemparentarse, ¿no? Desligarse de la historia, sino que siempre el filósofo está respondiendo a problemas de su tiempo con conceptos de su tiempo. A lo largo de todo este repaso, no, ahora no voy a dar ejemplo de eso, pero a lo largo de todo este repaso estuve hablándoles, ¿no?, de cómo justamente cada autor, sobre todo en la unidad 3, que hubo bastante más dudas o pidieron más repaso ahí, bueno, justamente cómo se ven que cada filósofo responde, ¿no?, a su concepto de hombre de acuerdo a los rasgos de su época, a las concepciones de su época y a los problemas de su época. ¿Sí? Entonces el texto dice, bueno, lo propio del posmodernismo de nuestro momento actual es la incertidumbre ante la totalidad. Y el texto entiende que la incertidumbre ante la totalidad tiene dos formas, dos procesos. Un proceso subjetivo, que es el que se da en el interior de cada uno, y un proceso objetivo, que es el que se da a nivel mundial, a nivel global. Bien. ¿Qué es la incertidumbre ante la totalidad? Antes de detenerme a hablar de los dos procesos, es decir, de las dos formas en que se manifiesta esta incertidumbre. Bueno, la incertidumbre ante la totalidad significa que no tenemos ninguna certeza del mundo, que tenemos una inseguridad total frente al mundo. Desde el punto de vista subjetivo, tiene que ver con la desorientación, es decir, como el posmodernismo quebró los modelos anteriores de vida, justamente el hombre está desorientado, no sabe a qué valores darle privilegio. O sea, ¿a qué le voy a dar más valor? ¿A ser una persona independiente o a ser una persona, no sé, o a formar una familia? ¿Qué es más importante, no? Realizar mi libertad, y eso tal vez, realizar mi libertad en sentido pleno, que eso signifique tal vez ser un soltero toda la vida, o formar una familia aunque tenga que resignar parte de mis libertades, ¿no? ¿Qué es más importante? Y bueno, nadie tiene la respuesta de qué es más importante. Justamente en eso consiste la incertidumbre ante la totalidad. ¿Qué es más importante? ¿Estudiar una carrera que aunque no me dé ni dinero me realice? ¿O estudiar una carrera o dedicarme a un trabajo que me permita vivir bien? Yo qué sé, porque vivir bien también te realiza, ¿no? O sea, si vos tenés un buen trabajo con un buen dinero, te permite hacer un montón de cosas que de otra forma no. Es otra forma de realización distinta a hacer la carrera que querés. Son dos formas de realizaciones distintas. ¿Y qué es más importante? Bien, nadie tiene la respuesta. En eso consiste la incertidumbre ante la totalidad, justamente. A ver, ¿hacia qué me inclino? ¿Qué hago? O sea, o como estuve dando en el ejemplo a los alumnos que me tocan ahora en este turno, ¿no? ¿Soy monógamo o soy poliamoroso? A ver, ¿qué hago? ¿Dónde está la verdad de la milanesa? Y nadie tiene la verdad de la milanesa. Entonces, como nadie tiene la verdad de la milanesa, no sé qué hacer. Tengo que decidirme qué hacer. Tengo una incertidumbre ante la totalidad tremenda. ¿Sí? O sea, la incertidumbre ante la totalidad desde el punto de vista subjetivo es la incapacidad que tiene el hombre a veces para darle sentido al mundo, o la incapacidad de decir, bueno, privilegio este valor por sobre este otro valor. Ahí es donde inclusive se corre el riesgo de que la razón instrumental, digamos, haga lo suyo, ¿no? De decir, de perder de vista de que debemos enfocarnos, ¿sí?, hacia los valores y entender que lo único que tenga sentido es lo que me sea útil. ¿Sí? Ahí estamos en una razón instrumental. ¿Sí? Si yo entiendo que el sentido pasa por la utilidad, en realidad estoy distorsionando el sentido de la vida en sí, estoy distorsionando, o el sentido que pueda construir en la vida, lo estoy distorsionando y lo estoy poniendo en función de lo útil. ¿Qué va a ocurrir? Si lo pongo en función de lo útil, justamente voy a desnaturalizar cosas que sean fines. Supónganse, si yo me voy a enfocar en lo útil,
y tengo muy buena, supónganse, sintonía con el vecino, ¿no? Y podemos ser amigos del vecino, pero resulta que el vecino no me es útil, porque es un pobre tipo, que no tiene un trabajo para nada interesante, ni tiene ningún otro elemento que que me sirva, digamos, para conseguir algo. No, no, listo, ya está, no. No me voy a perder tiempo con el vecino, voy a buscar un amigo que me sea más útil, ¿no? O sea, ese es el problema de la razón instrumental. O sea, si yo voy a poner el sentido en la razón instrumental, bueno, justamente todo va a estar destinado a lo útil, pero voy a perder sentidos más profundos. Ojo, en esa incertidumbre ante la totalidad, la razón instrumental talla, no hace lo suyo. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo como último sentido la utilidad, ¿sí? ¿Qué beneficio puedo extraer de algo? El problema que obtengo ahí es que nunca me voy a realizar como hombre. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar en función de obtener un beneficio, pero no una realización. Los beneficios no son necesariamente realizaciones, ¿sí? Entonces, ahí hay que diferenciar una serie de cuestiones. Y después el texto les habla de la incertidumbre ante la totalidad desde el punto de vista objetivo. Desde el punto de vista objetivo, lo que el texto les dice es que actualmente, justamente la razón instrumental se desarrolló tanto que perdió de vista los fines. Entonces, por ejemplo, está hiper desarrollada la tecnología, ¿no? Tenemos una tecnología que está hiper desarrollada, pero que perdió de vista cuál es el objetivo, cuál es el sentido de esa tecnología. Entonces tenemos una tecnología inclusive que puede poner en riesgo la vida. O sea, cuando la tecnología tiene que estar al servicio de la vida, tenemos una tecnología que en realidad puede poner en peligro la vida. Por ejemplo, la energía atómica. A ver, la energía atómica como energía es una energía muy útil. ¿Sí? Muy útil porque es una energía barata. O sea, implica una gran inversión. Pero una vez que se empieza a producir es una energía barata. Un átomo produce grandes cantidades de energía. Pero ¿cuál es el problema de la energía atómica? Y el problema son los riesgos que conlleva la energía atómica. Sí, ese es el problema de la energía atómica, los riesgos que conlleva la energía atómica. Entonces, si yo pongo en función los beneficios de la energía atómica y los riesgos de la energía atómica, y me tengo que decantar que no es bueno hacer, digamos, tener usinas de energía atómica. Por más que me digan, no, pero no son para fines bélicos, es para fines de nada más de promoción de energía. Bueno, no importa, pero es riesgosa, es muy riesgosa. ¿Por qué? Porque una vez que una usina atómica se fractura, se produce un accidente o lo que fuere, no hay manera de volver atrás, no hay manera de revertir el proceso, no hay manera de solucionarlo. Entonces ahí está el problema. Por más que tengamos un dominio técnico sobre el átomo y la energía que produce el átomo, no llegamos tampoco a tener un dominio técnico de los efectos colaterales que pueda generar la energía atómica en el caso de haber un fallo, o sea, de la radiación, ¿sí? Fundamentalmente. No tenemos realmente un control. Entonces el texto habla de eso, ¿no? Que la incertidumbre ante la totalidad desde el punto de vista objetivo está vinculado a que la razón instrumental ha perdido de vista los fines. Para la razón instrumental esos fines se han vuelto irracionales, ¿sí? O sea, supónganse, la vida pierde valor frente al dinero, ¿sí? No importa que se mueran tanta cantidad de vidas en un fallo de una usina de energía atómica. Si la usina atómica nos permite producir millonadas y millonadas de plata, bueno, ya está, total, gente nace todos los días. ¿Qué ocurre ahí? Algo que es un fin se lo mira de manera irracional. ¿Por qué? Porque está predominando la racionalidad instrumental. Y por otro lado, la incertidumbre ante la totalidad está también vinculada a que el dominio técnico que tenemos hoy en día, si bien permite un gran control
la realidad, de la naturaleza o de los objetos, al mismo tiempo que produce un gran control, produce una gran incertidumbre, porque yo puedo dominar la energía atómica, pero no puedo dominar las consecuencias de la energía atómica. Entonces no sabemos qué puede pasar. O sea, hoy creemos que, bueno, hay condiciones de seguridad, Japón tiene condiciones de seguridad para sus usinas de energía atómica. Minga, hubo un maremoto que les rompió una o dos usinas, no me acuerdo, en el 2010, ¿sí? O por ahí, en esa fecha. Bueno, ¿cuál es el problema? Vamos a suponer que no hubiera habido ningún maremoto que no les rompió ninguna usina. De todas maneras, eso produce radiación. Y no es la misma radiación que cuando se fractura, cuando se produce, digamos, un fallo. Pero produce radiación. ¿Sabemos que vamos a poder controlar esa radiación? ¿Sabemos los efectos que tiene esa radiación? A medida que sigamos exponiéndonos en el planeta a esa radiación, ¿lo sabemos o no lo sabemos? No lo sabemos. Entonces, a mayor control, sí, de la naturaleza, a mayor control, o sea, a mayor dominio instrumental que me permite mayor control, mayor incertidumbre. Esa es la idea que le señala el texto. Yo tengo unas, pero sobre Decime, como una oración que tengo, pero no sé qué significa. Habla sobre, dice, la realidad está ordenada, posee estructura y es en sí misma racional. Creo que pertenece a la unidad 1. No me acuerdo de la unidad 1 de eso. O sea, eso me suena más a la unidad 2, pero si lo podés ubicar, mejor. Ahí lo que básicamente está diciendo esa frase, lo que dice es que la realidad, es más, eso me suena mucho de la razón objetiva, o sea, me suena de la unidad 2, de la razón objetiva, o si no en su defecto, de algo que diga la unidad 2 de Platón o Aristóteles, ¿no? Que para ellos, o la ciencia moderna también puede entrar, puede caber en todo ese espectro. ¿Por qué? Porque la creencia es que la naturaleza tiene ya te escucho, Nicolás, tiene una razón implícita que el hombre tiene que comprender. O sea, y el hombre se tiene que limitar a comprender esa razón implícita en la naturaleza. En el caso del medioevo, esa razón implícita la da Dios. Pero hay una razón implícita en la naturaleza. Te escucho, Nicolás. Te hago una consulta. Los textos que son aparte de las unidades, ¿no? ¿Se toman? Por ejemplo, esas cosas que te dicen la frase, la realidad social determina la conciencia, cosas así. ¿Se toman? Sí, se toman. Se toman. Se toman. Se toman todos menos los de la unidad 5. No sé si podría explicar del módulo 2 lo que es la dialéctica. Sí, la dialéctica es el tema de... O sea, la dialéctica es la manera en que comprende Hegel que se deben estudiar los procesos en las ciencias sociales, es decir, los procesos en donde interviene el hombre. Y básicamente es la idea de que hay, digamos, los procesos están atravesados por 3 fases. 2 de esas fases se dan en simultáneo, que son la tesis y la antítesis, que son la afirmación y la negación, es decir, lo que soy y, y lo que no soy, que lo expliqué hace un rato, eso no, o sea, yo voy con el ejemplo de ustedes. Ustedes son ingresantes y no son estudiantes. Ahí está la fase 1 y la fase 2, se dan simultáneas, pero van a salir de esa situación. Cuando salgan de esa situación se va a producir la síntesis, que es, por ejemplo, que ustedes ingresan en la carrera. También lo llama Hegel a ese tercer paso de síntesis, superación o realización. ¿Qué ocurre? Como esto es eterno hasta acá, o sea este proceso dialéctico se mantiene eternamente hasta que el hombre se muere, o sea, permanentemente hasta que el hombre se muere, cada síntesis se convierte en una nueva tesis, es decir, cuando ustedes ingresen en la carrera, van a ser estudiantes de medicina, y ese ser estudiantes de medicina se convierte, esa síntesis, en una nueva tesis. Y van a decir, yo soy estudiante de medicina.
a lo que se le va a poner una nueva antítesis, pero no soy médico. Y a de lo cual va a surgir en su momento una nueva síntesis, que es cuando ustedes se reciban de médico. Cuando ustedes se reciban de médico, ese recibirse de médico va a ser una nueva síntesis y al mismo tiempo una nueva tesis. Supónganse, voy a ser médico, pero me falta definir, aún no soy o médico clínico, o cirujano, o psiquiatra. ¿Sí? Me tengo que definir en qué área voy. Y así sucesivamente. Un punto importante de este proceso, de este método dialéctico, que si bien siempre se repiten estos 3 pasos, nunca se vuelve al mismo lugar. Por eso lo compara Hegel con una espiral y no con un círculo, ¿sí? Porque se repiten los mismos pasos, tesis, antítesis, síntesis, pero nunca volvemos al mismo lugar, nunca volvemos para atrás. No es reversible, porque en el proceso hay sublimación. Significa que lo aprendido en el pasado está sublimado, o sea, no está a la vista, pero está en el momento presente. Por ejemplo, ustedes aprendieron en el pasado a leer y escribir. Nadie les toma a ustedes para ingresar a la universidad una prueba de si saben leer y escribir. Ya saben leer y escribir, está sublimado. O el día de que sean médicos y quieran, supónganse, seguir la derivación de cirujano o la derivación de clínico. Nadie les va a volver a tomar un examen a ver si son médicos. O sea, con el título de médico ya se pueden inscribir, digamos, en la especialización de cirujano o clínico. ¿Sí? Porque los conocimientos están sublimados. O sea, ya están aprendidos. Ya están, no volvemos para atrás. ¿Sí? Es la historia, o sea, la historia personal de cada hombre, como la historia universal en Hegel, siempre progresa, nunca vuelve para atrás. Hoy en día en el posmodernismo sabemos que no es así, pero en el caso de Hegel, siempre la visión de él es que siempre se progresa, nunca se vuelve hacia atrás. ¿Se entiende esto, Luna? Sí, profe, gracias. No, de nada. Quería saber si podía explicarme los 4 rasgos característicos de la ciencia moderna. Los 4 rasgos son, uno es, no me sale el nombre, la abstracción, es la capacidad de separar las cualidades primarias de las secundarias. ¿Cuáles son las cualidades primarias? Las matematizables, es decir, que puedas traer de la cosa, ¿sí? Supónganse peso, forma, tamaño, volumen, ¿sí? Todas las características que sean matematizables del objeto. Y dejar de lado las secundarias. Si yo quiero calcular, supónganse, ¿cuánto tiempo va a recorrer esta lapicera? Si yo la lanzo, ¿no? Hacia adelante, esta lapicera, la lanzo como un proyectil. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar a hacer 5 metros? ¿O cuánta fuerza necesito imprimirle a esta lapicera para que esta lapicera recorra la distancia de 5 metros? Necesito saber qué peso tiene la lapicera, qué forma tiene la lapicera, porque si es aerodinámica me implica menos fuerza, si no es aerodinámica me implicaría más fuerza, ¿no? Una serie de características que va a tener la lapicera me van a permitir hacer ese cálculo. Ahora, si la lapicera tiene tinta negra, tinta roja, tinta azul, es una cualidad secundaria porque no afecta el cálculo de qué fuerza le tengo que imprimir a la lapicera para que recorra 5 metros. ¿Se entiende, Abril? Esa es la primera característica. La segunda característica es la reducción de lo complejo a lo simple. Es decir, hay en el mundo los procesos naturales tienen muchísimas variabilidades. ¿Pero qué le interesa al científico de la naturaleza? Bueno, ¿qué procesos se repiten? ¿Sí? Yo siempre doy el ejemplo del neonatólogo. El neonatólogo, cuando está controlando a la embarazada, que el proceso vaya bien, ¿qué le interesa al neonatólogo? Y que los pulmones se formen en la semana, los pulmones y el corazón se formen en las semanas que se tienen que formar, que el corazón empiece a latir en la semana que tienen que empezar a latir, que el corazón del bebé lata con la cantidad de latidos que tiene que tener el corazón del bebé.
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No le interesa, supónganse, si el bebé tiene los ojos del papá o los ojos de la mamá, ¿sí? O si el bebé está naciendo en un hogar rico o en un hogar pobre. No le interesa ser un neonatólogo, le interesa que los procesos se den en el orden adecuado, que no haya anomalías. ¿Por qué? Porque en la ciencia natural, cuando hay una anomalía, generalmente es sinónimo de que hay un problema. ¿Sí? Difícilmente un individuo o un organismo la pase bien teniendo una anomalía. Entonces, ¿qué le importa al neonatólogo? Bueno, al neonatólogo le importa que los procesos se den en los momentos indicados, adecuados. La tercera característica, especialización. La ciencia moderna viene acompañada por una reducción del objeto. Es decir, primero las ciencias naturales, se llamaba en realidad el filósofo natural, filósofo de la naturaleza, estudiaba todo, ¿no? Estudiaba desde la meteorología, la astronomía, la biología, la geografía, estudiaba una serie de áreas. Con la aparición de la ciencia moderna se reduce el objeto, entonces el objeto de la astronomía es diferente del objeto de la geografía, o el objeto de la física es diferente del objeto de la química, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, a medida que progresa la ciencia moderna, el objeto se reduce más. Y ustedes en medicina tienen un claro ejemplo. Cada vez hay más subespecialidades dentro de medicina. ¿Sí? Tenés desde especialidades dedicadas a el estudio de determinados sistemas, supónganse el sistema digestivo, o el sistema endocrinológico, o el sistema nervioso, etcétera, 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 a inclusive especializaciones que tienen que ver con enfermedades. Oncólogo, me dedico a estudiar el cáncer. Diabetólogo, me dedico a estudiar la diabetes. ¿No? Y a la vez, encima, sobre esas especialidades hay a su vez subespecialidades. ¿Sí? A mí me ha pasado de ver en las carteleras así de los centros, digamos, de consultorios, no me sale la expresión, pero era dermatólogo especialista en diabetes. Porque claro, porque el diabético tiene una serie de problemas, o puede tener una serie de problemas, ¿no? Entonces, bueno, hay inclusive hasta dermatólogos que se especializan en la piel del diabético. O ginecólogo infantil, ¿sí? Ginecólogos que se especializan en el aparato reproductor de la niña, ¿sabes? No maduro. Las cosas que antes no las hubiéramos imaginado. O el gerontólogo, o sea, es una especialización dentro de todo reciente, ¿sí? El especialista en adultos mayores. Es dentro de todo, ya tiene unos cuantos años, ¿no? Pero me refiero que no tiene 100. Tendrá 30 años, 40 años, como mucho. Sí los tiene. 30 años más o menos, estoy segura que sí. Entonces, bueno, ahí aparece la especialización. Cada vez se reduce más el objeto de estudio, porque reduciéndolo más, o sea, especializándome en ese objeto de estudio que está reducido, lo conozco mejor. Y la cuarta, ya va, Nicolás. Y la cuarta característica es el tema vinculado al dominio técnico, ¿sí? Que la ciencia moderna se vale, tiene una pata puesta, digamos, tiene una muleta ahí en la tecnología. O sea, se tiene que complementar sí o sí de la tecnología. No puede zafar. O sea, de hecho ustedes, el día de mañana, cuando sean médicos, van a pedir estudio, van a mandar al paciente que se haga una ecografía, que se haga una radiografía, que se haga esto, que se haga aquello. Eso es una dependencia de la tecnología. Una cosa, profe, ¿usted va a estar el día de la prueba o no? No, les puede tocar cualquiera el día de la prueba. Yo qué sé quién va a estar el día de la prueba. Yo, pero bueno, voy un solo día, no significa que les vaya a tocar a ustedes. Y tampoco que les vaya a corregir a ustedes, les corrige el que venga. Bueno, de nada, Abril. Bueno, me alegro ser de utilidad, gente. Gracias, Abril. Reconforta, las buenas palabras reconfortan. No, de nada. Bueno, en un rato
En un rato porque tarda en cargarse, les comparto por las dudas los videos por si alguno después quiere repasar alguna de las preguntas que Profe, le hago preguntaron una acá. pregunta. Sí, ¿El sábado sí. va a ser igual la otra clase o no? El sábado voy a asistir a otro grupo, asisto a otro grupo, y donde si tienen tantas dudas como tenían ustedes va a ser mortal, porque tienen el sábado y sí o sí el sábado porque a ellos les toman el lunes, y son gente que trabaja, entonces que tienen el sábado. Si quieren, me tendrían que pedir especialmente mandando un mensaje el viernes. Está bien, está bien. ¿Eh? No, yo no por las dudas, sino por escuchar la clase, como para seguir teniendo más información todavía. No, por tener dudas no, sino para estar en la Bueno, clase. hacé lo siguiente, Jessica, el que quiera estar el sábado, sí, ojo que le voy a dar primero prioridad a los otros, ¿no? Porque no me van a llenar de dudas, porque los otros tienen ese día, porque tenían ese día sí o sí porque trabajan el resto de la semana, entonces no tenían otro horario. Es el sábado a las 5. El que quiera estar en la clase del sábado, bueno, me manda un mensaje el viernes a la noche al miel o en su defecto el sábado a la mañana y entonces yo lo tengo que incorporar provisoriamente en ese grupo, porque es el grupo de la comisión de los chicos del sábado, que en el que está trabajando actualmente la profesora de seminario y a la que le pedí autorización para poder trabajar ese sábado con ellos después de que ella termine con los chicos, entonces los tengo que agregar y los tengo que borrar. ¿Sí? Los agrego lo que dura mi clase y después los borro. Por eso les pido que me manden un mensaje en privado, en este caso, el viernes tarde o el sábado a la mañana. ¿Sí? Nos vemos, gente. Gracias, profe. Chao, gracias. No, de nada. Chao, Mucha profe. suerte. Chao. Gracias. Nos vemos. Bueno, muchos éxitos, ¿eh? Me retiro.